Sí, ejercicio 7. La solución sería que la magnitud de la fuerza a encontrar es de 8,362,85 newton. Y también es de vectores, más que para repasar vectores con nombre de fuerzas, por supuesto. Y aplicando la segunda ley de Newton. Así que ese sería el 6 y el 7 que ya son para la casa. Ahora lo que vamos a hacer, como la prueba de la otra semana, yo elegí algunos problemas para poder trabajarlos y que quede todo más o menos clarito. Entonces, respecto de eso, el ejercicio 9, yo lo anoté aquí, que es para la casa. ¿Por qué lo anoté que era para la casa? También, porque el 9 también es de vectores. O sea, le asignamos nombre de fuerza, pero al final es descomposición de vectores. Entonces también, ejercicio 9, los resultados serían la fuerza como vector, la fuerza resultante, 52,3 y más 10,2 J. La magnitud, 53,3 newton. Newton acá. Y el ángulo de 11 grados. Ese sería el 9. El 8 lo vamos a hacer. Ese lo vamos a explicar aquí en detalle. El 11 también para la casa, a pesar de que es interesante, pero lo vamos a dejar como para la casa. Ahí en el 11, si es que están viendo la guía, lo importante es tratar la superficie de contacto que hay entre la masa M1 y M2. No, mejor voy a mostrar la guía. Se me pegó esta cosa aquí. Ahí está. El ejercicio 11, lo importante aquí es... bueno, el 10 también lo dejamos para la casa porque es jugar con qué sistema de referencia adecuado ponemos para poder ubicar y descomponer los vectores. Y el 11, lo que les decía, es interesante, pero allí hay que tomar en cuenta la masa M1 y la masa M2 como si fuesen una, o sea, se suman y aplico segunda ley de Newton. O sea, sumatoria de fuerza igual a la masa 1 por la masa 2 por la aceleración que lleve. Pero no basta con eso, sino que hay que desglosar un poco, o sea, hacer un diagrama de cuerpo libre para la masa M1. En ese caso tendríamos la normal de M1, el peso M1, la fuerza que está siendo aplicada, y aquí en la interfase, como se están tocando, hay contacto, así que aquí hay una especie entre comillas hacia los amigos que obedece al hecho de que si yo empujo algo, este algo reacciona conmigo, pero aquí es mejor verlo como, entre comillas, como si fuese una normal, ¿cierto? Entre la superficie de contacto M2 con M1, así que aparece una fuerza en la dirección contraria a la que está dibujada el F. Y después para el diagrama de cuerpo libre M2, lo mismo. Sería la normal, pero para M2, peso para M2, y aquí como está el contacto, sería una fuerza en la dirección hacia acá porque es del cuerpo M1 hacia el M2, perpendicular, especie entre comillas de normal. Y ahí se resuelve el problema. Ahora quizás lo que estoy diciendo puede parecer chino mientras tanto, pero cuando resolvamos ahora el problema se va a ir entendiendo qué es lo que trate de decir para el análisis de los diagramas de cuerpo libre. Y el ejercicio 12, fíjense que leámoslo. Este debería salir ahora en menos de 5 minutos. ¿Por qué? Porque el ejercicio 12 dice una caja de 10 kilogramos se tira como muestra la figura a lo largo de una superficie lisa de una mesa. La magnitud de la fuerza ejercida es de 40 newton y se ejerce en un ángulo de 30 grados. ¿Cuál es la aceleración de la caja? La magnitud de la fuerza ascendente ejercida por la mesa sobre la caja, o sea, la normal, es otra forma de decir la normal, fuerza ascendente. Ignore la fricción. Entonces, miren el problema. Y si ustedes pusieron atención en la clase anterior, el problema 12 es igual
al problema 4. O sea, ya hicimos el problema 12, solamente que está enunciado de otra forma y se preguntan otras cosas también. Aquí lo relacionamos con la cinemática, y abajo está simplemente con dinámica. Así que no debería presentar problema el problema 12. Y para eso, el problema 12, la respuesta es... Vamos a dar la respuesta para el problema 12. Para el 12 tenemos que respuesta A va a ser la aceleración de 3,46 magnitud ciertos metros partido por segundo cuadrado. Y hacia la derecha. Si eligió los positivos hacia la derecha. Y letra B, 78 newton, que es la normal, el valor de la normal. Así que ahí tenemos el 12. El 8 dije que lo íbamos a hacer. El 11 ya lo expliqué más o menos. Después el ejercicio 13, 17 y 19 yo les voy a subir una capsulita porque los tengo resueltos, explicados. Está en Zoom, es un video cortito, no dura más de 5 minutos, pero explico 3 ejercicios que son el 13, el 17 y el 19. Ahora es cortito el video porque la parte con la solución mostrada en la pantalla y lo único que hago yo es relatar qué es lo que se hizo. Entonces esos ejercicios sería bueno que lo vieran de dos formas. Uno, para tratar de entender otro ejercicio, o después de haber ejercitado un poco, como lo vamos a hacer hoy día, mirar esos ejercicios para ver como si fuese una charlita, ¿cierto? Y ir siguiendo lo que se está haciendo, decir, ah, sí, sí, eso sí, está bien, ah, no, aquí se equivocó, acá está bien, etc. ¿Ya? Así que el 13, 17 y 19 se los subo en una cápsula. Y ahora vamos entonces a hacer el ejercicio 8. El ejercicio 8 dice... se me cuesta hacer así. El ejercicio 12, si ustedes se fijan, en la clase yo traté de relatar un poco este ejercicio, pero había un semáforo. Bueno, aquí hay un saquito, un saco de cemento. Así que es el mismo ejercicio. Dice un saco de cemento de 325 newton de peso cuelga en equilibrio de 3 alambres. O sea, tengo ya el valor de la magnitud del peso. Ese es un avance, no tengo que calcularlo. Dos de los alambres forman ángulos de 60 grados y 25 grados. Bueno, ahí el teta 1 segundo debería decir teta 2 con la horizontal. Si supone que el sistema está en equilibrio, ¿qué significa eso? Que la sumatoria de las fuerzas tiene que ser igual a 0. Encuentre las tensiones 1, 2 y 3 en los alambres, ya sea como magnitud o si usted la quiere escribir como vector después, porque se nos preguntan como tensión, ¿cierto? Entonces, la idea sería darle 10 minutos para hacerlo, pero así no vamos a avanzar mucho. Lo que quiero que hagamos es que yo lo voy a ir haciendo, lo voy a ir relatando, les voy a ir haciendo preguntas y lo vamos haciendo entre todos. Entonces, ejercicio 8. Primero, ¿qué es lo que hay que hacer? Dibujar la situación. Bueno, si tengo el dibujo, dibujo sobre el dibujo. Ahí está. Entonces tenemos la masita esta que tiene un cierto peso. Aquí había un ángulo de 25, aquí un ángulo de 60. Entonces, nos están preguntando cuánto valen las tensiones. Entonces tengo que poner ojo en eso. Tengo una tensión que se denotó como tensión T1 para esto, esa cuerda, tensión T2 esta cuerda y tensión T3 para esta cuerda. Entonces si se fijan, aquí está el puntito que une a las tres cuerdas, pero también tengo esta cuerda T3 que une a la masita M. Entonces en realidad aquí tenemos dos sistemas. Uno para el cual vamos a tener que analizar el diagrama cuerpo libre para este sistema y el otro diagrama cuerpo libre para analizar
analizar, perdón, este sistema que está ahí. Entonces este lo vamos a llamar diagrama cuerpo libre 1 y este diagrama cuerpo libre 2. Entonces, dibujemos ahora las fuerzas que están siendo ejercidas sobre el bloque de masa M. ¿Cuáles serían? Cuéntenme ustedes, a ver. Gravedad. Gravedad, sí, está involucrada la gravedad, pero por medio de el peso, ¿cierto? Recuerden que tenemos que hacer la distinción entre, que es sutil, yo entiendo lo que me dijiste, que usted refería a la fuerza de gravedad, pero si uno dice gravedad, en general está pensando en el vector aceleración de gravedad, pero también ahí hay que tener ojo, pero está bien, es el peso del objeto, ¿cierto? ¿Y qué más? ¿Qué otra fuerza está actuando sobre el objeto M? Chiquillas, chiquillos, vamos participando, que hay un premio La de La normal. 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 Corrijamos al tiro, no hay normal porque la normal se refiere cuando hay una superficie de contacto con un objeto. Aquí no hay ninguna superficie de contacto, sino que una cuerdita. Entonces eso hace que aquí haya una tensión, o sea, una fuerza de tensión. Y la vamos a llamar fuerza de tensión 3. Ahí estaríamos listos con el análisis de las fuerzas que están siendo ejercidas sobre el bloque de masa M. Ahora nos vamos a trasladar donde dibujamos arribita el bloque, o sea, no el bloque, sino que el diagrama para de cuerpo libre para el sistema 2. El objeto de estudio es este punto que no tiene masa, así que en ese sentido sería, yo siempre dije que íbamos a analizar sistemas que tuvieran masa, pero aquí es un punto material donde se unen tres cuerdas, entonces es de interés. Y aquí tenemos entonces una tensión 2 que está ejercida, ¿cierto? Al estar anclado aquí al techo, entonces hay una tensión que va en esa dirección. O sea, la cuerdita está tirando hacia allá. Y esta que está aquí está tirando hacia allá. O sea, ahí están las tensiones como vectores. Y para este objeto punto está la tensión T3 también, que está tirando hacia abajo, ¿cierto? Es como si el puntito tirara hacia la derecha y la masa M hacia la, perdón, el puntito tirara hacia la izquierda y la masa tirara hacia la derecha. Entonces se produce la tensión a través de la cuerda, por lo tanto la tensión es la misma. ¿Por qué? Porque dijimos que la cuerda iba a ser inextensible y con masa despreciable. Y como estamos analizando en distintos puntos, lo que significa tomar distintos sistemas de referencia para cada uno, porque tienen que ser independientes, entonces por eso es que quedan apuntando en direcciones diferentes, pero en el valor, en el número, en la magnitud de la tensión va a ser el mismo. Bien, ¿hay más fuerzas que están involucradas ahí? No, ninguna más. O sea, estamos listos, hicimos los dibujitos de las fuerzas que están involucradas en nuestro problema. Hago la pregunta dedito para arriba, dedito para abajo. ¿Estamos todos bien hasta aquí? Profe, Dime. aquí no hay fuerza normal porque se supone que está en contacto con una superficie en la parte de arriba. No, O pero lo que es no. tensión no cuenta. Ya, aclaremos eso primero. Deditos para arriba, deditos para abajo. Si estamos claros hasta aquí. Hay uno solo que me contesta. 2, 3, 5, 7, 8, 9, Profe, 10, 11. Dime. es que no entendí por qué hay una tensión para Sí. abajo. Ya, vamos a aclarar inmediatamente eso. Ya. Entonces, miremos los objetos como separados. Aquí, que va a ser lo que tenemos que hacer en el diagrama cuerpo libre. Hacia acá hay una cuerda que va a tirar hacia allá con la tensión T1. Hacia acá con la tensión T2. Y hacia abajo va a tirar con tensión T3 porque pende de esa cuerda el objeto masa M. ¿Sí? Ahora, si nos vamos a ubicar a la masa M, ella tiene el peso y siente que el puntito o las cuerdas de arriba lo tiran hacia arriba. Entonces tenemos la tensión de nuevo T3. Pero tenemos que analizarlos como objetos separados, ¿cierto? Por eso puse ahí como diagrama de cuerpo libre 1 y diagrama de cuerpo libre 2. No podemos analizar inmediatamente los dos en conjunto, porque no, ¿cómo escribimos esas ecuaciones? Recuerden que a los amigos, si yo tengo varios sistemas que analizar, para cada uno de ellos yo hago diagramas de cuerpos libres diferentes, que puedan estar relacionados por medio de una tensión, sí, pero ahí cada uno va
a dibujar la tensión de acuerdo a cómo se vería en su sistema. Ahora voy a responder lo que me preguntaron antes. El techo tiene las cuerdas, ciertamente está sujeto, pero claro, yo no estoy analizando o no estamos analizando rápidamente por ejemplo, si mi sistema fuese techo cuerda, claro, ahí lo analizo y ahí yo podría dibujar esta tensión que está acá. Pero no es de mi interés porque, bueno, lo puedo hacer en principio, pero como tengo que avanzar un poquito rápido, el interés es el puntito donde están las tres cuerditas y la masa que depende, ¿cierto? Para poder calcular la tensión T3 que vamos a ver de inmediato. Entonces yo ya estoy midiendo en cierta forma la tensión aquí T3 que provoca el que esté colgado en la pared. Y eso no se llama tensión, po. Se llama, o sea, no se llama normal, perdón, se llama tensión. Porque el cable es el que está ejerciendo esa fuerza hacia allá. Y también de acá, desde el techo hacia acá, también está la tensión T2, pero en dirección contraria si es que yo analizara desde aquí. Pero ese no lo estamos analizando, entonces no entra en juego. Ya. Vamos entonces al análisis de los... Porque lo que hay que hacer ahora es los diagramas de cuerpo libre para cada cuerpo. O para cada sistema que hemos elegido. En este caso, diagrama de cuerpo libre 1, que corresponde a la masita que tiene un peso de, vamos a anotarlo aquí, 325 newton. Entonces vean ustedes qué es lo que va a resultar. Para el diagrama cuerpo libre 1, dibujamos nuestro sistema de coordenado elegido. Y positivo hacia arriba, X positivo hacia la derecha. Llevamos los vectores que hemos dibujado allá aquí al punto central, 0, 0, T3 y peso. ¿Qué viene ahora? Análisis de fuerzas de componentes de fuerza a lo largo del eje X. Es decir, tendremos que hacer sumatoria de componentes de fuerza a lo largo del eje X igual a la masa por la aceleración a las componentes del eje X. Pero no hay fuerzas que estén a lo largo del eje X. Y el cuerpo está en equilibrio, no se está moviendo, entonces no hay aceleración. O sea, la primera ecuación no me entrega ninguna información. Eso significa 0 igual a 0, no hay información. Analicemos eje Y. Sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y. Tiene que ser igual a la masa por la aceleración en Y. Pero el objeto no se está moviendo ni hacia abajo ni hacia arriba con ninguna aceleración ni ninguna velocidad diferente de 0, así que esto es 0. O sea, me queda sumatoria de fuerza a lo largo del eje Y igual 0. ¿Cuáles son las componentes de la fuerza a lo largo del eje Y? Sería la tensión 3, que está dirigida hacia los positivos, así que por eso tiene más 3, porque estamos trabajando con componentes de los vectores. Y el peso está dirigido hacia abajo, o sea, su componente sería menos W igual 0. ¿Ya? Eso porque el vector peso apunta hacia abajo, ¿cierto? O sea, si lo queremos escribir, esto lo escribiremos como así. Entonces, como estamos trabajando con la componente a lo largo del eje Y, anotamos así. Lo que nos facilita muchísimo el cálculo porque aquí ya calculamos inmediatamente cuánto vale T3. Como es W, tenemos ya el valor de la tensión 3, lo que nos va a ahorrar bastante tiempo y cálculo. Estamos listos con el análisis del diagrama cuerpo libre 1 y más encima nos entregó cuánto valía la tensión T3. ¿Ya? Vamos al análisis del diagrama cuerpo libre. Profe, Del puntito, dime. ¿por qué la aceleración en el eje Y es 0? Porque el objeto no se está moviendo ni hacia arriba ni hacia abajo. No hay movimiento. No está oscilando, no hay nada, está quieto. ¿Cierto? Y si está quieto está en reposo, ¿no? O en equilibrio traslacional, no se está moviendo. Y si no hay movimiento, no tengo aceleración. ¿Sí? Lo mismo que el mismo análisis hacia el eje X, no se está moviendo ni a la derecha ni a la izquierda, está quietito. Está en reposo. Entonces las aceleraciones son 0. ¿Cuál es la otra posibilidad? Es que, claro, el objeto podría estar subiendo o bajando con velocidad constante o moviéndose a derecha o izquierda con velocidad constante.
sería el otro caso donde la aceleración es 0, porque la velocidad final es la misma que la inicial. Si pensamos en la aceleración media en un instante de tiempo, entonces, o en un periodo de tiempo, entonces la diferencia va a ser 0, por lo tanto la aceleración va a ser 0. Entonces, desde el punto de vista dinámico, este ejemplo está en equilibrio, y equilibrio significa sumatoria de fuerzas igual 0. Vamos al análisis del diagrama cuerpo libre 2. Tenemos nuestra elección de sistema de referencia XY. ¿Lo podíamos haber elegido de otra forma? Sí, podíamos haber elegido los positivos hacia la izquierda y los Y positivos hacia abajo. También habría sido correcto, no estaría mal. Ya lo vamos a ver en otro ejemplo que quizás se va a notar más eso. Entonces tenemos el puntito, tenemos nuestra tensión 2, nuestra tensión 1 y nuestra tensión 3, que por cierto ya tenemos su valor. Nos falta averiguar los ángulos. Bueno, sí, porque puede ser este o este, ¿cierto? Para ese vector, o este y este para este vector. ¿Qué nos conviene? Fijémonos acá en el dibujo. Voy a dibujar el techo por acá arriba y voy a dibujar una línea paralela al techo que pasa por el punto de unión, donde está la cuerda 1, la cuerda 2. Bueno, la hacia abajo no importa mucho. Y esta la voy a prolongar hacia acá y la voy a prolongar hacia arriba y hacia acá. Entonces el ángulo que nos están entregando es este que está aquí y este que está aquí. O sea, este ángulo se repite aquí y este que está acá se repite acá. Por lo tanto, si se repiten ahí, opuestos por el vértice, ¿cierto? Va a suceder lo mismo aquí. Este para este, que este, o este, que este. Y también el caso contrario, lo mismo. Entonces, de esa forma es más o menos fácil comprender que este ángulo de 60 se repite aquí, ¿cierto? Porque sería como trazar, voy a hacer el dibujito. ¿Sí? Entonces, si este se repite aquí, ¿dónde se repetirá acá? Aquí. Y si yo lo hago por opuesto por el vértice, lo tengo acá. ¿Estamos claros con eso? Si no, acuérdense que si yo tengo dos rectas paralelas y cruza una, este se repite aquí, se repite aquí, se repite aquí y se repite aquí. Eso es lo que hemos aplicado acá. Y ahí está nuestro diagrama cuerpo libre, con angulito y todo, porque tenemos que descomponer ahora. Preguntas, ¿estamos bien hasta aquí? Yo creo que sí, ya. Yo asumo que ahí están deditos para arriba, perfecto. Entonces, sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X. Anotamos genérico primero, ¿cierto? Sumatoria de las componentes a lo largo del eje X por la masa por la aceleración en X. No hay aceleración en X, nos está moviendo el puntito hacia la derecha a la izquierda. 0, o sea, equilibrio. Sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X, 0. Yo lo anoto así de a poco porque estamos aprendiendo. Después uno podría saltarse lo que escribí primero y escribir lo segundo al tiro. Pero como es explicativo, vamos paso a paso. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están a lo largo del eje X? Recuerden, tenemos que descomponer el vector T1 a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Lo mismo que en el otro vector. Vector a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Entonces, tenemos que tomar en cuenta las componentes que se proyectan a lo largo del eje X de los tensores T1, de los vectores T1 y T2. Entonces sería T1 por coseno de 60 grados, pero está apuntando en la dirección de los negativos ese vector vector proyectado. Así que anteponemos el signo negativo. Más la proyección del vector T2 sobre X1, o sea, sobre X, perdón. Sería T2 coseno de 25 grados. Y es positivo porque apunta en la dirección de los X positivos. ¿Hay más componentes de fuerzas a lo largo del eje X? No.
Entonces, 0. Tenemos nuestra primera ecuacióncita, o segunda ya, porque la primera la sacamos de acá abajo. Este aquí, pongamos 1, 2. Sumatoria de fuerza ahora a lo largo del eje Y. Entonces, genérico, componentes de fuerza a lo largo del eje Y por la masa por la aceleración en Y. Componente. Nos damos cuenta que nos está moviendo el puntito hacia arriba hacia abajo, por lo tanto eso es igual a 0. La sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y igual a 0. Y descomponemos. Para el vector T1 sería T1 por seno de 60 grados. Apunta hacia los positivos, así que queda positivo. Más T2 seno de 25. Lo mismo, apunta hacia los positivos, así que queda positivo. Y menos la tensión T3, ¿cierto? Porque esa apunta hacia abajo. Y no hay más, igual a 0. Pero T3 la calculamos acá. Así que voy a reescribir esta ecuación como T1 seno de 60 más T2 seno de 25. Voy a pasar el T3 al otro lado y voy a poner 325. No le voy a poner unidades todavía, pero sabemos que estas son fuerzas, así que están en Newton. Y aquí tenemos la ecuación 3. O sea, tenemos todas las ecuaciones listas. Así que nos queda un sistema de ecuaciones que es el 2 y el 3, porque T3 ya lo calculamos, salió relativamente fácil. Y ahora hay que reemplazar T1 o T2 en la otra ecuación, despejar, sacar cuánto vale, y luego reemplazar en una de las dos y obtener la otra tensión. Esa parte algebraica, para ahorrar tiempo, no la voy a hacer yo, pero la hacen ustedes. Y les debería dar entonces que T2, por si acaso, dependiendo de los decimales que ustedes tomen, 163 aproximado, 12 newton. T3, perdón, T1 debería ser aproximado, anoté bien o no, T2, sí, 295,68 newton. Y T3 ya lo calculamos. Así que esa tareita les quedaría para la casa. El problema es el álgebra ahí, tratar de no equivocarse en la resolución del sistema de ecuaciones. Entonces, dime. Ahí es con seno por lo que están refiriéndose al eje Y. En la ecuación 3, ¿preguntas por la ecuación 3? Colega que estaba preguntando. ¿Se cayó? ¿Aló? ¿Qué me estaba hablando recién? Sí, es porque recuerda que estamos haciendo descomposición de vectores. Voy a dibujar aquí arribita. Y voy a tomar como ejemplo el T2. Tengo T2. Tiene un ángulo. Y yo necesito descomponer el vector a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y, porque esos son los que me van a contribuir tanto a la componente a lo largo del eje X, sería esta, que si yo la mido, descompongo aquí, recuerden el triangulito rectángulo, mediría, ¿cierto? T2 por coseno de teta, como largo. Y este también, este sería T2 seno de teta, como largo. Ahora, si yo lo quiero convertir en vectores, claro, le tengo que poner la dirección. ¿Sí? Entonces, es descomposición de vectores. Por eso en la ecuación 2 van cosenos, porque son las componentes de los vectores a lo largo del eje X. Y después ponemos la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y, componentes, es decir, todas las componentes de las fuerzas que están a lo largo del eje Y, todas las que pude descomponer a lo largo del eje Y. Eso quiere decir que la fuerza T2, por ejemplo, ¿no? Tiene componentes a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y. Va a contribuir en ambas ecuaciones con su componente a lo largo de cada eje. Entonces, pregunto, dedito para arriba, dedito para abajo si se entendió el problema, si se siguió la idea, si se pudo calcular bien, bueno, no voy a preguntar por el sistema de ecuaciones, eso viene de álgebra. Y hay un solo dedito para arriba y los demás, 4 deditos, 5 deditos, poquitos deditos para arriba, más deditos para arriba.
Ya, me preocupa cuando hay poquitos deditos para arriba. Pero yo asumo que el resto entiende. Si no entiende, dedito para abajo. Recuerden que estamos aprendiendo, así que no importa si ponen dedos para abajo. Los otros aprovechen de preguntar ahora. Bien, ese sería el 8. Estamos listos con el 8. Vamos a ir por... Vamos a ir por el ejercicio 18. Por el ejercicio 18. Entonces tenemos el ejercicio 18. El ejercicio 18, ¿qué dice? Vamos viendo. Hicimos el 8, el 9 para la casa porque es de vectores. El 10 dijimos que era como de curiosidad. El 11 se podía hacer. Ahora que saben cómo estamos analizando, bueno, que este era de cablecito y algo colgando, pero ahora con el que vamos a hacer después puede que quede más claro. El 12 era igual al 4. El 13 va a ser parecido al 11. El 14 es igual al 4, solamente que estamos agregando una fuerza aquí que está empujando a la persona aquí. Así que agregar un vector. El 15 es parecido al 5, solamente que hay un plano inclinado aparte. O sea, perdón, la fuerza tiene una inclinación respecto del plano inclinado, valga la redundancia. Así que el 15 es parecido en espíritu al 5. El 16 igual, pero es visto con una pared vertical donde va a haber fricción. Entonces si empujo hacia arriba, quiere decir que hay una fuerza de fricción hacia abajo y la normal está hacia la izquierda. Se me olvidó decir que el 13 está hecho en el video que les voy a subir de cápsula. Así que ahí van a entender esa parte. 13. El 17 también está hecho en la cápsula. Y el otro que está hecho en la cápsula es el 19. Así que, es decir, ese. El 19. Ah, pero no estoy compartiendo la guía, ¿cierto? No. Escucha que soy pavo. Ahí sí. De nuevo. El 9 lo di para la casa porque es vectores. El 10 queda como curiosidad. El 11 ya comenté sobre el 11. El 12 es igual al 4, lo dijimos. El 13 va a estar en el video. El 14 es parecido al 4, solamente que se agrega una fuerza más aquí. Así que es agregar un vectorcito. El 15 es igual al 5, solamente que aparte de tener una fuerza, el 5 tenía una fuerza que era paralela al plano inclinado, aquí tiene un ángulo. Entonces hay que descomponernos de acuerdo al sistema coordenado que se hace con el plano inclinado. Y el 16, bueno, tenemos una variación de lo que ya hemos venido haciendo porque la pared es vertical, así que está la normal hacia la izquierda. Tengo esta fuerza que estoy empujando hacia arriba con un cierto ángulo. Si sube, tengo una fricción hacia abajo y aparte tengo la gravedad, como dicen los compañeros ahí, ¿cierto? El peso del cuerpo hacia abajo. El 17 va en video y el 19 también va en video, que es una modificación del que vamos a hacer nosotros. 18. Y el 18 dice un objeto de 5 kilogramos colocado sobre una mesa horizontal sin fricción, se conecta a una cuerda que pasa sobre una polea y después se une a otro objeto colgante de 9 kilogramos, como se muestra en la figura. Dibuje los diagramas de cuerpo libre para ambos objetos. Encuentre la aceleración del objeto y la tensión de la cuerda. Entonces aquí hay harto trabajo. Vamos viendo. Ejercicio 18. Entonces primero dibujamos la situación. Si hay preguntas, porfa, van haciéndolas mientras vamos avanzando. Yo asumo que si no hay preguntas se va entendiendo, cosa que puede ser peligrosa si ustedes dicen no, estudio después, porque
Si ustedes no me van preguntando, yo o se va entendiendo al tiro, o mejor dicho, si yo siento que no se entiende, yo voy a hacer la prueba más difícil. Si entiendo que ustedes van entendiendo, yo hago la prueba más fácil. ¿Ya? No es al revés, no es porque si vayan entendiendo la prueba es más difícil. Es medio paradójico, pero funciona. Entonces, dibujemos la situación. La situación es un plano donde hay una polea que es fija y se va moviendo este cuerpo de 5 kilogramos. La cuerda pasa por ahí y el objeto va... Bueno, el objeto no nos dicen si sube o baja, ¿ya? Así que aquí vamos a tener que hacer una suposición. Podríamos suponer que el objeto que está colgando va subiendo, quiere decir que el objeto que está arriba horizontalmente se va moviendo hacia la izquierda. Pero también es válido suponer que el objeto que está colgando va bajando y el objeto de arriba va hacia la derecha. Ahora, ¿por qué es válido suponer eso? Porque me están preguntando por aceleración. O sea, el objeto de partida no puede estar quieto ni tampoco puede estar moviéndose con velocidad constante. O sea, tiene que moverse para alguno de los dos lados. Entonces, esa es una suposición que vamos a hacer en principio. Vamos a suponer que el movimiento es en ese sentido. O sea, baja y hacia la derecha. Hacia la derecha y va bajando. Solita las ecuaciones nos van a ir diciendo qué es lo que tenemos que ir haciendo. Entonces, ese es el único supuesto que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? A ver. ¿Qué tendríamos que hacer? Rápidamente, a ver, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Voluntarios o yo hago voluntarios? Catalina Araneda. Cristian Pavés. Fabián Rojas. Dibujar las fuerzas que están actuando sobre los cuerpos. Ya, ¿quién fue ese? Yo, ¿Quién es yo? Fabián Rojas. Ya, Fabián. Entonces, analicemos el primer cuerpo, el de 5 kilogramos. ¿Cuáles son las fuerzas que estarían actuando sobre él? La fuerza de gravedad, Vamos a poner W1. la fuerza normal, Vamos a poner normal, nomás porque no hay ninguna otra que sea igual. y la fuerza de tensión de la cuerda. Claro, que como comparte con la otra, la vamos a llamar tensión. ¿Hay más fuerzas que estén actuando sobre ese cuerpito? No, no hay fuerzas No. externas actuando sobre él. Ya. Entonces nos trasladamos al cuerpo de 9 kilogramos. ¿Cuáles son las fuerzas externas que están actuando sobre ese cuerpo? La fuerza de gravedad Le vamos a poner W2. y la fuerza de tensión. Y que es la misma de arriba porque es la misma cuerda, ¿cierto? La comparten las dos. Y la polea es fija. Y la cuerda es inextensible y con masa despreciable. Entonces estamos listos. Eso es todo. Ahora hay que preocuparse de hacer bien los diagramas de cuerpo libre correspondientes. Es decir, aquí tenemos un sistema, diagrama de cuerpo libre 1, y aquí tenemos el otro sistema, diagrama de cuerpo libre 2. Entonces, Profe, dime. este sistema está quieto, ¿cierto? No está en posible movimiento No, se está moviendo. El enunciado te dice que quiere que... por la diferencia de peso. No, no necesariamente. Imagínate que no te digo M1 y M2. No, El yo creo que sí. enunciado dice que hay que calcular una aceleración. Si tengo que calcular una aceleración es porque se está moviendo el cuerpo. Ahora, claro, tú me podías decir, pero ¿se puede estar moviendo sin estar acelerando? Sí, puede. ¿Cuál es el caso? Cuando la velocidad es constante. Pero no nos están preguntando eso, no nos sirve calcular eso porque me están preguntando Hay que que calcule una preguntar aceleración. porque en una vez se podría actuar el roce en el cuerpo de arriba por el... Ah, sí, también, leer bien el enunciado. Dice sin fricción. Ah, ok. Claro, si dice fricción, lo ponemos. También, si nos dices, No. si no nos dice nada, bueno, ahí habría que suponer que hay fricción porque con el único motivo de hacer más completo el ejercicio, pero afortunadamente nos dicen que es sin fricción. Y se puede mover hacia abajo o hacia arriba.
elegimos, ahí sí que hicimos una suposición. Vamos a suponer que los objetos se están moviendo uno hacia la derecha y el otro va bajando. Pero es equivalente, ustedes pueden hacer el ejercicio, que si el cuerpo se va moviendo hacia la izquierda y va subiendo, deberían dar los mismos resultados. O decirle el problema a usted que en realidad el movimiento que usted está eligiendo no corresponde y tendría que ser el otro. Eso es increíble que las mismas ecuaciones te dicen para dónde tenéis que mover. Ya. Vamos a hacer diagrama de cuerpo libre para nuestro masita M1 o la de 5 kilogramos. Entonces, tenemos nuestro sistema, elegimos positivo hacia la derecha, y aquí, muy lejos del diagrama, vamos a dibujar que el movimiento es hacia allá. ¿Ya? Solo para ubicarnos. Entonces, ahora, vuelvo a dibujar. Tengo la tensión, tengo la normal, tengo el peso. Afortunadamente están sobre los ejes, así que la descomposición de vectores no es muy complicada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sumatoria, voy a poner una rayita. Sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X tiene que ser igual a, aquí vamos a ir, no, porque estoy escribiendo, vamos a escribirlo, eje X tiene que ser igual a la masa por la aceleración en X. Y eso es distinto de cero porque dijimos que el objeto va a llevar una aceleración y la única aceleración que podría tener este objeto es a lo largo del eje X porque no se está despegando del suelo, es decir, el objeto no está ni subiendo ni bajando en este caso. Lo que significa que no hay aceleración a lo largo del eje Y, pero sí a lo largo del eje X. Entonces, sumatoria de fuerza a lo largo del eje X. ¿Cuáles son las componentes que están a lo largo del eje X en este caso? Solamente la tensión. Y apunta en el sentido de los positivos, así que quédate. Y aquí, como el movimiento es hacia la derecha, quiere decir que cuando podamos calcular la aceleración va a ir en esa dirección, porque recuerden que la aceleración es un vector. Entonces esto queda igual m1 por a sub x. Ya vamos a ver por qué dije eso. Así que aquí tenemos la primera ecuacióncita. 1. Y la sumatoria, digamos, para el eje Y, sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y, aquí sí, 0, porque el cuerpo no se está moviendo en dirección vertical ni hacia arriba, ni se está hundiendo en el suelo. Así que 0, no hay aceleración en esa dirección. ¿Y cuáles son las fuerzas o las componentes de las fuerzas que están a lo largo del eje Y? Sería la normal menos el peso. O sea, aquí tenemos inmediatamente que la normal vale la masa 1 por la aceleración de gravedad. 2. Y que es un número que ya puedo calcular porque tengo la masa y tengo la aceleración de gravedad. Y ahí está el conjunto de ecuaciones para mi diagrama cuerpo libre 1. Vamos con el diagrama de cuerpo libre para el objeto 2, que sería la masita que está pendiendo ahí. Vamos a elegir un sistema coordenado donde las X van hacia la derecha y la Y hacia arriba positivo. ¿Podría elegir la Y positiva hacia abajo? Sí. Dime. Disculpe, es que estaba terminando de copiar las ecuaciones del otro lado, porque es que la aceleración es 0, porque el cuerpo como que solamente se mueve hacia adelante, Sí, por lo que suponemos. sí, mira. Una cosa es el vector aceleración, ¿cierto? Que tiene componentes a lo largo del eje X y el eje Y. En este caso, va a tener solamente componentes a lo largo del eje Y porque hacia allá, hacia la derecha va el movimiento. Pero no tiene aceleración a lo largo de la componente Y, porque el cuerpo no se está levantando de la superficie ni se está hundiendo. Pero si yo lo miro como vector completo, sí hay aceleración. Una cosa es que el vector aceleración tenga ambas componentes vivas y la otra es que posiblemente tenga una sola viva y la otra no haya. Eso no quiere decir que no haya aceleración, porque tengo una componente 0, pero la otra es distinta de 0. ¿Sí? Y eso es lo que pasa aquí. Estamos analizando componentes a lo largo del eje X, que es en la dirección del movimiento, y hacia esa dirección se va a producir la aceleración. Y a lo largo del eje Y no hay aceleración.
por la componente a lo largo del eje Y de la aceleración. Bien, ahora dibujamos entonces nuestras fuerzas que están a lo largo del eje Y, que sería la tensión y el peso 2. Fíjense ahora lo que hay que hacer. Vamos a repetir lo mismo. Sumatoria de fuerza a lo largo del eje X. Sumatoria de fuerza a lo largo del eje X, M por A. Esto les parecerá ridículo anotarlo ahí al principio, pero vale la pena igual. ¿Tengo fuerza a lo largo del eje X? No tengo. ¿Tengo aceleración a lo largo del eje X? ¿El cuerpo 2 se está moviendo hacia la derecha, hacia la izquierda? No. 0. ¿Qué significa 0 igual a 0? Significa que esa ecuación no me entrega ninguna información. O sea, la ecuación 3 no me entrega información. Sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y. Genéricamente tengo sumatoria de fuerza a lo largo del eje Y igual a la masa por la aceleración en Y. Pero ojo. Bueno, no sé. Mejor le pongo ojo. Ojo. ¿Por qué ojo? Porque la dirección del movimiento, que lo vamos a dibujar aquí lejos del diagrama de cuerpo libre, va hacia abajo. O sea, el cuerpo va a acelerar hacia abajo. Pero está acelerando en la dirección contraria a la que yo definí los positivos. Lo mismo que la aceleración de gravedad, ¿cierto? La aceleración va hacia abajo, así que es menos g. Aquí en este caso la aceleración que tiene el cuerpo sería menos a sub i. Por lo tanto, esto queda bien escrito como, aquí es genérico, esto es genérico, y ahora yo hago la interpretación de eso. Sumatoria de fuerza a lo largo del eje y igual a qué cosa? A la masa m2, que no va a cambiar, pero la masa m2 que no va a cambiar, pero la aceleración tiene una dirección y es hacia los negativos, ¿sí? Definí positivo hacia arriba y el cuerpo va bajando con aceleración. Y como es un vector, a sub i es un vector, a sub i es la dirección j. Y eso es lo que estamos anotando ahí. Tiene que ser consecuente con lo que anoto en la ecuación. ¿Ya? Ese es un detalle que no habíamos visto y que es súper importante. La manera de verlo, obviamente, es los ejercicios. Entonces ahí está bien escrito, de acuerdo a lo que está sucediendo con mi elección de sistema coordenado. Ojo que si yo hubiese elegido los positivos y hacia abajo, eso me habría quedado positivo. Y de acuerdo a ese sistema, yo escribo las componentes de los vectores que dibujé. Ya. Entonces elegimos un sistema donde los i positivos van hacia arriba, por lo tanto la aceleración va a ir hacia abajo, tiene que tener este signo negativo ahí. Porque la dirección del Profe, movimiento es hacia abajo. Dime. yo no entendí bien eso, porque ahí le puso negativo Ajá. y en el diagrama cuerpo libre 1 no le puso. No, porque eso es lo que quiero, o sea, eso es lo que hay que resaltar. En el diagrama de cuerpo libre, uno elige un sistema coordenado. Y sobre ese diagrama de cuerpo libre dibuja las fuerzas que están siendo ejercidas externas, fuerzas externas sobre mi objeto en cuestión. La aceleración no se dibuja ahí, porque le corresponde a la parte derecha de la ecuación. Eso me habla del movimiento del objeto. Y por eso lo señalamos, o yo lo señalo acá afuera. Solamente para guiarme, digo que el movimiento va hacia abajo. Entonces, si yo tengo una velocidad, la velocidad va a ser hacia abajo. Si tengo una aceleración, la aceleración va a ser hacia abajo. Si tengo un desplazamiento, el desplazamiento va a ser hacia abajo. Entonces, si yo como definí los i positivos hacia arriba, cualquier cosa que yo cuente hacia abajo, ¿cierto? Va a tener, mejor hagámoslo con el ejemplo de la aceleración de gravedad. Si yo elegí los positivos hacia arriba y yo pienso en el vector de aceleración de gravedad, este apunta hacia abajo. ¿Y cómo escribíamos eso? Por supuesto como menos g en la dirección j. Porque si lo anotamos como g, simplemente eso significa que sería hacia arriba, de acuerdo a nuestro sistema coordenado. Y no es así. Lo mismo, el objeto va a ir bajando y va a ir bajando con una aceleración, pero esa aceleración es en la dirección contraria a la de que yo elegí los positivos. O sea, esa aceleración tiene que ser de la forma menos a sub i j. ¿Ahí sí?
Y eso tiene que quedar reflejado en la ecuación, en la segunda ley de Newton que está acá. ¿Por ahí sí o no? Sí, profe, ahí quedó más claro. Perfecto. Entonces, bueno, esto le había puesto movimiento, dirección del movimiento. Una cosa es la dirección del movimiento y la otra es dibujar la fuerza en el diagrama cuerpo libre. Pero el sistema de referencia que se elige es el mismo para todos, o sea, tanto para las fuerzas como para las variables de movimiento. Entonces ahora hacemos el análisis. ¿Cuáles son las componentes a lo largo del eje Y? La tensión apunta hacia arriba, así que T. El peso apunta hacia abajo, así que menos W2. ¿Y hay más? No hay más. Menos M2 A sub I. Ahí tendríamos nuestra ecuación 4. Que en realidad mejor la vamos a anotar así. T menos M2G menos M2 A sub I. Ahí sí. Ahí la dejé en función de todas las variables que tenemos. Entonces, ¿qué pasa ahora? Sucede que nos piden calcular la aceleración. Y yo tengo dos aceleraciones ahí. Una que dice A sub X y la otra que dice A sub Y. Pero afortunadamente la cuerdita que une a los dos cuerpos es inextensible. Así que si el cuerpo se mueve 10 centímetros hacia la derecha, el objeto va a bajar 10 centímetros hacia abajo. Así que si yo acelero con una aceleración X en la dirección positiva de lo X, es decir, hacia la derecha, la magnitud de la aceleración del cuerpo que baja va a ser la misma. ¿Sí? Están a la misma proporcionalidad. Si acelero a la derecha con 2 metros partido por segundo cuadrado, el objeto va a bajar con 2 metros por segundo al cuadrado. Pero como estoy hablando de vectores, claro, van a tener diferentes direcciones de acuerdo al sistema de coordenado que yo elegí. Entonces vamos a decir que las aceleraciones son iguales, tanto a lo largo del eje X como a lo largo del eje Y. No, mejor anotémoslo así. La aceleración en X como magnitud del diagrama cuerpo libre 1 es igual a la aceleración en Y del diagrama de cuerpo libre en 2. Entonces vamos a anotar que A sub X es igual a sub Y. Así que como son iguales la anotamos con A. Entonces vamos a reescribir la ecuación 1. Vamos a escribir la ecuación 1 de acuerdo a eso. Sería T igual M1 en vez de A sub X, A. Porque es la misma aceleración, ¿cierto? Estamos diciendo que si llevo X hacia la derecha, bajo con X hacia abajo para el cuerpo 2. Entonces la ecuación 4 va a quedar como T menos M2G igual menos M2A de nuevo. Y como en el problema me piden encontrar la aceleración, ahora sí puedo encontrarla. O sea, el A sub X y A sub Y eran el mismo. Así que tengo que despejar A de estas dos ecuaciones. O sea, tengo un sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones donde tengo dos variables, dos incógnitas, perdón, así que la puedo encontrar una en función de la otra, o ocupando la otra. Entonces lo que hacemos aquí, vamos a ocupar, reemplazando 1 en 4 por la tensión, vamos a despejar la aceleración. Encontramos la aceleración. Y eso debería dar M2G dividido por M1 más M2. El álgebra también ahí se la dejo de tarea. No es fácil, no es difícil, ¿cierto? Porque tengo que reemplazar donde está T aquí, M1 por A y despejo A. Así que ahí tenemos la aceleración. Y una vez que yo tengo la aceleración, bueno, la puedo reemplazar en esta ecuación que está aquí para obtener la tensión. Y eso es el ejercicio. No tengo los numeritos porque recuerden que yo prefiero hacer el ejercicio algebraico y después reemplazar, pero tenemos masa M2, masa M1, tenemos la aceleración, así que no hay por dónde perderse.
Así que ahí está la respuesta. La aceleración es esta. Y la tensión, bueno, la podría reemplazar en la ecuación 1 o en la ecuación 2. Cualquiera va a dar lo mismo. Pero aquí está más simple. Reemplazar aquí la aceleración, multiplicarla por m1 para que me dé la tensión. Entonces ahí tenemos el ejercicio 18. Prueba, testeo de seguridad. Dedito para arriba, dedito para abajo si se entendió, si se siguió el problema. 1, 2, 4, 6, 1 no, 8, 9, 2 no, 10 sí, somos 26, 3 no, otros sí, sí. Y a los que marcaron 2, si es que pueden hacerme la pregunta por audio o si quieren escriben al chat ahora. Un segundo para escribir sus dudas o comentarla. ¿Cuál es la duda? ¿O qué es lo que no se entendió? Es que yo entiendo que haya hecho como el reemplazo de una sobre otra, Ujú. pero quedo como un poquito confundida todavía ¿En cuál en paso? cómo llega a lo de abajo, ¿De a la la ecuación aceleración? que iguala, sí. A ver, ¿dónde puedo rayar? Tengo espacio aquí. Bueno, escribamos acá. T1 es, ¿cuánto dije yo que era? M1 por A. Y el otro, yo le puse T1, que soy pago. Y el otro es T menos, lápiz, T menos M2G igual menos M2A. Entonces, esta es la ecuación 1, esta es la 2. Tomemos la ecuación 2 y vamos a reemplazar aquí el T, o sea, esto que está aquí sería M1 por A menos M2G igual menos M2 por A. ¿Sí? Después, ¿qué hago? Multiplico ambos lados por M2 por A, o sea, me queda M2 por A más M1 por A menos M2G igual 0. Paso sumando el M2G al otro lado. Y aquí aprovecho factorizar por A. M1, M2 igual M2G. Así que eso me queda M2G dividido M1 más M2. Entonces, eso es resolver el sistema de ecuaciones para A en este caso. Esa sería el álgebra que yo les digo que me la salté. Si no se recuerdan, tienen que, no sé, recurrir al cuaderno de álgebra y ensayar, ¿cierto? Hacer un par de ejercicios de resolución de sistemas de ecuaciones cortitos, porque se dan cuenta no son complicados. Eso era álgebra. Entonces, lo que tú me preguntas no es un problema físico, sino que es un problema de álgebra. Entonces, muchas veces uno dice, oh, no entiendo física, pero sí la entiendes. El problema es otro. El problema es que no ha ejercitado mucho el álgebra o no se acuerda mucho cómo era el álgebra. Así que ahí la invito, colega, a repasar la parte de resolución de ecuaciones de sistemas lineales. Resolución de sistemas de ecuaciones. ¿Más preguntas, dudas sobre este ejercicio? ¿Todo claro entonces? Si está todo claro, vamos a avanzar. Entonces vamos a avanzar al ejercicio. ¿Dónde te escondiste ejercicio? Ejercicio 22. Mientras tanto vamos a comentarlo. Mientras yo encuentro la hojita. Entonces fíjense que el ejercicio 19 que viene a continuación y que está en el video es exactamente el que acabamos de hacer, solamente que el plano ya no es horizontal, sino que tiene una inclinación. O sea, es poner ojo en cómo voy a dibujar el diagrama de cuerpo libre para mi plano inclinado. Y sí que la misma regla, o sea, el eje X tiene que ser paralelo a la superficie. Así que no debería presentar mayor dificultad. Además que está hecho en el videito, así que ahí lo van a poder seguir con calma. Después, el ejercicio 20 también lo hemos hecho, que es simplemente acá está, bueno, van a tener la ayuda del ejercicio 3 en el video, pero en horizontal.
Y aquí está con plano inclinado y está sujeto, o sea, esto está en equilibrio. ¿Cuál es la gracia de este problema? Que son dos problemas en uno. O sea, primero resolver así como en equilibrio y después se corta aquí la cuerda y estos objetos van a bajar o deberían bajar. Entonces ahí es otro problema y hay que dibujar de nuevo todos los diagramas cuerpo libre y sacar las ecuaciones de nuevo. El 21 es igual al que acabamos de hacer con la diferencia, o sea, en realidad es una combinación, si ustedes quieren, del ejercicio 19, pero a ambos lados con plano inclinado. ¿Sí? Así que aquí tengo que yo determinar, no recuerdo bien si te preguntaban que hay que adivinar en qué dirección va el movimiento, si hacia el uno o al otro, no me acuerdo. Pero esencialmente, ¿qué es lo que hay que hacer aquí? Dibujar las fuerzas que están sobre los objetos, hacer buen diagrama de cuerpo libre y obtener de eso disculpen, y sacar de esos diagramas de cuerpo libre bien las ecuaciones de la dinámica, o sea, hacer bien la descomposición para el eje X y para el eje Y. Y créanme que teniendo eso bien, el ejercicio sale solito, o sea, después es cuestión de reemplazar los valores que uno tiene y resolver el sistema de ecuaciones si es que hay que resolverlo. Entonces vamos a hacer el 22. El 22 es un ejercicio de prueba o de examen, porque es de largo aliento, pero no tiene tanta dificultad, lo vamos a ver en este ratito. Vamos a alcanzar a hacer, yo creo que la primera parte. Dice, los bloques A, B y C se colocan como en la figura y se conectan con cuerdas de masa despreciable. Tanto A, bueno, ese debería ser A mayúscula, como B pesan 25 newton. O sea, los bloques A y B tienen el mismo peso. Y aquí se agrega fricción. Dice, hay coeficiente de fricción cinética. Si hay coeficiente de fricción cinética, quiere decir que los bloquecitos se están moviendo. Ahora, si me dijeran que hay fricción estática, en principio, claro, los objetos estarían quietos. Pero ahí, ojo, porque me pueden decir después, bueno, ¿qué pasa si luego me muevo? Ah, pero claro, condición inicial, parto quieto y después me están preguntando otra cosa. Pero aquí de partida me están diciendo fricción cinética, así que el objeto se está moviendo. Y la superficie... perdón. Y el coeficiente de fricción cinética entre cada bloque y la superficie es de 0,35. O sea, la superficie donde está el bloque A y el bloque B hay fricción. Y tiene el coeficiente de roce 0,35. Recuerden que el coeficiente de roce no tiene dimensión. Y el bloque C desciende, y aquí está la clave del problema, con velocidad constante. Eso quiere decir que no hay aceleración. Por lo tanto, cuando hagamos las sumatorias de las fuerzas, dependiendo del eje que estemos analizando, va a ser igual a 0. En este caso, todas las que analicemos van a ser igual a 0 porque van a llevar la misma velocidad, o sea, tienen velocidad constante, quiere decir que no hay aceleración en la dirección del movimiento y ahora el movimiento a lo largo de la perpendicular de esos objetos, en el caso de A y B, no se están despegando del suelo, entonces también serían 0. Y en el caso de C, el objeto no se está moviendo a la derecha ni a la izquierda, así que también es 0. Así que aquí en todas partes la aceleración es 0. Si yo no Profe, hago ese... Dime, ¿el seno tiene aceleración de gravedad? ¿perdón? ¿Él? ¿El seno tiene aceleración de gravedad? Sí, pues, está metida en el peso del objeto. mg, recuerda. Acuérdate que el análisis de las fuerzas tenemos que separar la sumatoria de fuerzas, que es una cosa, que son las fuerzas que estamos analizando y que están dentro del diagrama cuerpo libre, y el otro es el lado derecho, que me habla de la aceleración, que me habla, si tú quieres, entre comillas, la parte cinemática del objeto, de cómo se mueve, que eso no se dibuja en el diagrama cuerpo libre. Pero aquí la clave es precisamente que la velocidad es constante, quiere decir que no hay aceleración del movimiento, pero todos los objetos están sometidos a la aceleración de gravedad, eso es otra cosa, ¿sí? Entonces, y la rampa tiene una elevación de 36,9 grados, o sea, es plano inclinado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dibujar los diagramas de cuerpo libre que correspondan. Perfecto, lo vamos a hacer. Calcular la tensión en cada cuerda que une los bloques A, B y C. Vamos a dejar planteadas las ecuaciones. Y no sé si alcanzamos a hacer la letra D.
Bueno, la letra C debería de venir de los cálculos de la letra B. Y la letra D no creo que lo alcancemos a hacer porque se dice que hay que cortar la cuerdita que une A con B y hacer el análisis de qué pasa con la aceleración en C. Sería 0, distinta de 0, ¿cuánto es? Pero si cortamos la cuerda en A, fíjense que me queda B con C, que es un ejercicio parecido al que está en el 19, que es el que les voy a dar a mostrar el videito como cápsula. Así que este ejercicio es bueno porque encierra prácticamente todo lo que hay que hacer o que es lo que hay que tener en cuenta en un ejercicio. Y se van a dar cuenta que no es tan complicado. Se ve complicado, pero no es tan complicado. Entonces vamos a ir allá. Por hoy día no les voy a dar recreo, chiquillos. Bien, ejercicio 22. Dibujamos la situación. Aquí más o menos nomás. Ahí tenemos A, B, C. Y el ángulo, por supuesto. Bien. Entonces, alguien que me ayude. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos a dibujar como locos las fuerzas que están sobre el objeto en cada uno de ellos en el mismo dibujo. Entonces vamos, ¿cuáles serían las fuerzas que están involucradas o las fuerzas externas que están sobre el objeto A? Alguien que me vaya dictando. La fricción y la fuerza hacia adelante, porque está moviendo. Ya, entonces, primero, claro, identifiquemos, recordemos que el cuerpo va bajando, dice, así que el movimiento en esta dirección. Y hacia abajo. Que no tiene nada que ver con el análisis de fuerza, solamente estamos diciendo hacia qué lado se está moviendo. Quiere decir que en este caso se va moviendo con velocidad constante. Entonces, la compañera dijo la fricción. Si el cuerpo se mueve a la derecha, en este caso la fricción sería hacia la izquierda. Fricción y le vamos a poner A, porque es para la que corresponde al cuerpo A. ¿Qué otra fuerza dijiste tú? A ver. El movimiento hacia adelante. Eso no es una fuerza, así que no se dibuja, pero entiendo lo que tú quieres decir, que aquí está la cuerdita, así que aquí hay una tensión. Y esa tensión la vamos a llamar tensión A. ¿Qué otra fuerza hay? Externa. Chiquillos, chiquillas. La peso. Está el peso, que aquí es donde va involucrado la aceleración de gravedad, como decías tú. Porque eso es MA por G. La normal. Y la normal. Y le vamos a poner normal A porque también hay una normal para el objeto B cuando analicemos. ¿Hay más fuerzas actuando externas actuando sobre el objeto A? No, no hay. Vamos al objeto B. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el objeto B? Sería su peso, WB. La tensión, que a esta la vamos a llamar T sub B'. La normal. La normal, gracias. Y sería la normal B sub B. Y la tensión, que la vamos a llamar en este momento T sub B nomás. Pero es la misma cuerdita que comparte A con B, entonces vamos a llegar a la conclusión que la tensión A es igual a la tensión B y le podemos llamar simplemente T. Vamos al objeto C. ¿Cuáles serían las fuerzas que están actuando externas que están actuando sobre el objeto C? Sería la tensión. Te escucho bajito, dime nomás. Ah, que si en el objeto B no hay fuerza de roce también, que está Sí, como en la se nos posición. olvidó esa. Se nos olvidó, dibujémosla al tiro. Muchas gracias. Sería esa. F sub RB. Te pasaste. Muy bien. Buen ojo. Sí, porque nos decía que había fricción en A y en B. Y en el cuerpo C sería la tensión en C y el peso de C. Quedó medio feo el problema, o sea, dibujado ahí, pero ahora debería estar bonito porque para eso son los diagramas cuerpo libre. Vamos a dibujar el diagrama cuerpo libre para
el objeto A. Aquí vamos a decir entre paréntesis al tiro que TA es igual a TB. Finalmente la vamos a llamar T nomás. Entonces, eje X, sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X, componentes tiene que ser igual a la masa de A por la aceleración que lleva A en esa dirección. Pero dijimos que no hay aceleración porque el objeto o los objetos se están moviendo con velocidad constante, porque recordemos que la cuerda es inextensible, así es que es como si estuvieran todos juntos y fuesen todos a la misma velocidad. Entonces vamos a corregir aquí, sería, ya estamos más grandes, podemos escribir simplemente igual a 0, ¿cierto? Ahora ese es 0, o no, mejor no lo digo porque no puedo enredar. La cosa es que vamos con velocidad constante, por lo tanto no hay aceleración, por lo tanto ese término es 0. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están a lo largo del eje X para el objeto A? Sería el roce, que va en la dirección contraria a lo que definimos positivo. Ah, pero que soy leso. No, me puse a hacer las ecuaciones y no dibujamos el diagrama cuerpo libre. Un 0 para el profesor. Porque si uno no dibuja el diagrama cuerpo libre, está condenado. Entonces dibujamos el diagrama cuerpo libre. Disculpe. Y por acá lejito el movimiento va en esa dirección. Ahora sí. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo A? Sería la normal, la fricción, la tensión de A. Aquí los voy a poner con los nombrecitos, pero ya hicimos hincapié en esto. Y WA. Ahora sí. Ahora vamos a escribir la ecuación a lo largo del eje X. Sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X, pero sea constante, entonces no hay aceleración, es igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que están a lo largo del eje X? Sería menos la fricción para A más la tensión de A, igual 0. O sea, ahí tenemos una ecuacioncita. O sea, la tensión va a ser igual a la fricción. Y por otro lado, para este mismo diagrama, tenemos que la sumatoria de fuerzas a lo largo del eje Y es 0 porque el cuerpo no se está elevando de la superficie ni está hundiéndose. Así que no hay aceleración a lo largo de ese eje. En particular en este movimiento, vuelvo a repetir, el movimiento es con velocidad constante, entonces no hay aceleración a lo largo del eje X. ¿Cuáles son las fuerzas a lo largo del eje Y? Sería la normal menos el peso. O sea, ahí tenemos otra ecuacioncita. Y son simplecitas, si se dan cuenta, en este caso. Pensar que parecía que el problema era más complicado. Así que ahí tenemos dos ecuaciones para nuestro sistema, que va a regir para todo el problema. Así que las dejamos anotadas ahí. Vamos con el diagrama de cuerpo libre. Diagrama de cuerpo libre para el objeto B. Bueno, dibujamos nuestro sistema coordenado. Recuerden hacerlo inclinado para no perderse. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas? La tensión TB'. Puedo escribir bien en esta pizarrita. TB', la normal. Para acá va a estar la tensión TB que le pusimos y la fuerza de roce también, que ahí la dibujo un poquito más abajo, pero sería dibujarla encimita. Y finalmente, ¿cierto? La fuerza peso con el ángulo aquí. Listo. Vamos a hacer el análisis ahora de la dinámica. Eje X. Para ese eje X de este sistema, no el otro. Sumatoria de fuerza a lo largo del eje X. El cuerpo obedece, vuelvo a repetir, va con velocidad constante. Así que
0. ¿Cuáles son las fuerzas que están a lo largo del eje X? Bueno, tenemos menos TB, tenemos menos fuerza de roce B y tenemos menos W seno de teta y tenemos más TB' igual 0. Ahí tenemos otra ecuacióncita. Aquí ya esta se ve un poquito más fea, pero no es tan terrible. No me falta nada. 1, 2, 3, 4. Estamos bien. Aquí también vamos a hacer un paréntesis, o no, en la C la vamos a hacer. Y sumatoria de fuerza a lo largo del eje Y. También igual a 0 porque el cuerpo ni se está levantando en la dirección del eje Y o en cualquier otra dirección, entre comillas, no se está despegando del suelo. ¿Cuáles son las fuerzas que están a lo largo del eje Y de este sistema? Sería la normal B y la componente del peso en la dirección del Y, o sea, coseno de teta, igual 0. Aquí entonces tenemos otra ecuacióncita. Ya llevamos 4. Y finalmente el análisis del diagrama de cuerpo libre del bloque C. Y aquí va el paréntesis. Va el paréntesis que TB' es igual a TC, así que lo vamos a hacer igual a un T', ¿no? Ya. Entonces, dibujamos el diagrama de cuerpo libre. Elegimos X hacia allá y positivo hacia arriba. Ojo que aquí también el movimiento va hacia abajo, así que si hubiese una aceleración deberíamos anteponerle el signo negativo a la parte derecha de la ecuación. Pero afortunadamente, se vuelvo a repetir, el movimiento va con velocidad constante, así que la aceleración es 0, así que eso ni se va a notar. Ahí está. Análisis de las ecuaciones. Eje X. Sumatoria de fuerza a lo largo del eje X igual 0. No tengo. No me entrega información a esa ecuación. Eje Y. Sumatoria de fuerza a lo largo del eje Y igual 0. ¿Por qué? Porque la velocidad es constante. En el caso de arriba, ¿por qué era 0? Bueno, porque el objeto no se está moviendo ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Cuáles son las fuerzas? Las componentes de las fuerzas que están a lo largo del eje Y. La tensión C menos el peso del objeto C. Y ahí tenemos el conjunto de ecuaciones que nos van a permitir encontrar las preguntas que nos están haciendo. En este caso, solo por tiempo no lo estamos haciendo, pero deberíamos poder responder. Calcule la tensión en la cuerda que une los bloques A y B. O sea, para eso nos remitimos a las ecuaciones. Voy a ponerles numeritos de todas maneras. Nos remitimos a la parte entre entre el bloque A y B, o sea, la tensión A y la tensión B, descubrimos que vale T. Así que, como tenemos cuánto vale el coeficiente de roce y tenemos cuánto vale la normal de la ecuación 2, porque sería la masa del objeto A por la aceleración de gravedad, tenemos la normal. La multiplicamos por el coeficiente de roce y obtenemos la fuerza de roce, que está en la ecuación 1. Por lo tanto, podemos obtener la tensión de A. Si tenemos la tensión de A, que es la misma tensión de B, que es T, tenemos la tensión ahí. Después nos podemos trasladar al otro lado para calcular el peso de C, que es la pregunta que viene después. Bueno, ahí tenemos que calcular los valores que traemos del cálculo anterior, es decir, tenemos la tensión de B, pero no tenemos la tensión B sub C, o sea, perdón, T sub B'. Pero esa es igual a la tensión C, así que ahí puedo meter el peso del cuerpo, ¿cierto? Si voy reemplazando la ecuacióncita con la ecuación 3 y 6. Y tengo la masa del objeto B, así que puedo calcular el W y la fricción de RB. Bueno, tengo la normal abajo en la ecuación 4, así que la reemplazo arriba. Si se fijan, es ir reemplazada, es como un rompecabezas. Sistema de nuevo, sistema de ecuaciones. Y ahí se obtiene el valor de C, perdón, del peso de C, la magnitud del peso de C.
Y por tiempo no alcanzamos a resolver la parte D, que es hacer de nuevo todo lo mismo, o lo podemos dejar bosquejado, ¿eh? Sería, la parte C, sería, se corta el cable en AB, así que simplemente lo que tenemos es B con C. ¿Sí? Por lo tanto es otro problema. Y aquí de nuevo tenemos que calcular, está la tensión, está la normal, está el peso, está la fricción. Y acá tenemos de nuevo tensión y peso. Y tenemos que hacer diagramas de cuerpo libre nuevamente. Y bueno, ahora se rompe entre comillas, el estado de equilibrio que era de velocidad constante, ¿cierto? Porque nos dicen, si se corta la cuerda que une A con B, ¿qué aceleración tendría C? O sea, quiere decir que ya el cuerpo no va a ir con velocidad constante, sino que va a acelerar. Y aquí vamos a suponer que como iba bajando con velocidad constante, también va a seguir bajando, pero va a ir bajando con una cierta aceleración que hay que encontrar, que A. Lo que se traduce en que ahora alcanzamos, sí alcanzamos. El diagrama cuerpo libre para el cuerpo 1 o el B, ¿cómo quedaría? Quedaría tensión, ¿cierto? Normal, peso y fricción. Por lo tanto, sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X ya no es igual a 0, hay aceleración. O sea, sería igual a m por a sub x. ¿Sí? Entonces, sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X sería menos la fricción de RB menos la componente del peso a lo largo de ese eje y más la tensión. Ahí está una ecuación. Por favor, revisar después por si se me pasa algo. O si alguien está atento, como la compañera antes que me mencionó lo de la fricción. Estupendo. Y a lo largo del eje Y, el objeto no se está despegando de la superficie, así que 0. ¿Cuáles son las fuerzas a lo largo del eje Y? Sería la normal y el peso. Esa no cambió, si se fijan. Hacemos el diagrama de cuerpo libre ahora para C. Para C. Sería la tensión. Y nótese también que le cambié el nombre a alguna etiqueta, pero sé lo que significa ahora que la estoy dibujando. Entonces, tenemos que sumatoria de fuerza a lo largo del eje X. Bueno, esta no me va a entregar información, se está moviendo a la derecha o a la izquierda. Sumatoria de fuerza a lo largo del eje Y. Y aquí, ojo, elegí positivos hacia arriba, así que es menos mc por la aceleración en Y. Aquí me faltó poner MA para ser explícito, ¿cierto? Que es el MA. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que están a lo largo del eje Y? Sería la tensión menos WC igual menos MC A sub I. Entonces, recordando lo que hicimos antes, el A sub X, que corresponde al diagrama cuerpo libre de B, tiene que ser la aceleración igual a la de A sub I, y eso es igual a A. Digámoslo así. Entonces tenemos nuestras ecuaciones, nuestro sistema de ecuaciones, y ahora nos preguntan la aceleración. O sea, tenemos un trabajo parecido al ejercicio que hicimos antes, ya no me acuerdo, el del bloquecito que iba horizontal con la masa bajando. Entonces se trata de lo mismo, tengo que reemplazar ahora, de hecho no lo vamos a hacer porque no alcanzamos, pero fíjense que tenemos que reemplazar donde dice F de RB, tenemos el coeficiente roce cinético por la normal.
¿Y la normal cuánto es? La normal está aquí. Entonces sería FR mu sub C por WC seno de teta. Entonces si se van fijando, es un ejercicio bastante largo, entonces por eso es un ejercicio de prueba o de examen. Pero aquí lo que me interesa de nuevo es ir ensayando y que vayan escribiendo bien las cositas. En la prueba son cosas sencillas, no tan largas, pero es el mismo espíritu, o sea, hacer diagrama de cuerpo libre, encontrar las ecuaciones y calcular algo. Con esto estamos listos, chiquillos. Por si alguien quiere intentar hacer la aceleración o encontrar la aceleración en el ejercicio que estamos resolviendo recién, lo voy a anotar aquí. La aceleración es la magnitud a 1.57 metros partido por segundo cuadrado. Ahí está el resultado. Entonces, hasta aquí entraría la prueba, pues chiquillos, porque la parte, bueno, igual tienen que estudiar por su cuenta en esta ocasión la parte de circular. No se los debería decir, pero ya que nos ensayamos circular, tiene una baja probabilidad